Hola, somos la Iglesia Cristiana Redil Norte, una comunidad de brazos abiertos, donde podrás crecer y conocer a Dios. Una iglesia de palabra y espíritu. Nuestro principal propósito es exaltar a Jesús, aprendiendo de su palabra para tener un carácter como el suyo. Ve y llama a tu familia para que juntos adoremos a Jesús. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días. Que el Señor les continúe bendiciendo. Como siempre, me alegra mucho verles cuando están en la casa del Señor, dándoles ya una miradita a todas las ovejas. Algunas ovejitas no les veía desde el año pasado, desde el 2025 no les veía. Qué bueno verles en esta mañana. Los amigos que nos visitan por primera vez, por segunda vez, decirles que somos una iglesia de brazos abiertos. Aquí es bienvenido el católico, el que nos acompaña de otra iglesia evangélica, todos son bienvenidos a nuestra comunidad. Y quisiera ubicarles un poquito para los que no conocen como la dinámica de nuestra iglesia. Nosotros por lo general predicamos por series, es decir, tocamos un tema y lo abordamos por varias semanas, varios meses, aún a veces nos hemos tomado hasta un año desarrollando un tema como tal. Pero cada predicación es independiente, pero si usted sigue el hilo y nos acompaña semanalmente, pues lo va a disfrutar mucho más, porque es una serie. Entonces, habiendo dicho eso, decirles que hace unos 3 años atrás, yo tomé una decisión, y es que por varios años, mientras el Señor me diera la vida, y aquí pues estoy un año más, bendito sea el Señor, iba a compartir con ustedes el libro de Josué, pero que solamente lo iba a hacer en el mes de enero, no más. Entonces, cada enero estamos abordando el libro de Josué, y le pusimos un título hace 3 años, Cruza tu Jordán. Cruza tu Jordán. Si nos acompañas por primera vez, lo único que tienes que hacer para ponerte al día es entrar a nuestro canal de YouTube y ahí en Redil Norte, busquen la parte de series o de listas y ahí va a encontrar Cruza tu Jordán. Va a encontrar ahí 9 predicaciones de Cruza tu Jordán, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Hoy voy a compartir capítulo 4 de Josué y seguimos con el tema Cruza tu Jordán. En esta mañana, que siempre me gusta darle una miradita a todos para saber quién nos acompañó y me alegra ver también algunos amigos que hace muchos años no les veía, qué bueno verles en esta mañana. Pero viéndolos a todos, aquí hay varios niveles espirituales. Veo que hay personas que están apenas empezando, como también hay personas que hoy nos están acompañando por primera vez, no conocen mucho la dinámica de nuestra iglesia, pero también la gran mayoría ya llevan años con nosotros. Entonces, en ese orden de ideas, yo voy a hacer aplicaciones para todos los públicos. Entonces, usted va a tomar lo que le sirva, usted va a tomar lo que realmente es para usted, porque hay aplicaciones que no son para usted, son para otras personas, ¿cierto? Entonces, usted toma lo que le pueda servir. Entonces, voy a hacer un contexto un poquito. El año pasado dejamos el libro de Josué en un momento maravilloso, que duramos varios años esperando llegar a ese momento, porque cruza tu Jordán y todavía no habían llegado al Jordán. Entonces, el año pasado disfrutamos mucho la serie de enero, porque ya dejamos al pueblo ahí atravesando el río Jordán, y de ahí aprendimos un montón. Pero el tema que vamos a tocar hoy nos va a ayudar mucho porque primero el Señor dice, levántate y cruza, ¿cierto? Y ellos cruzaron, por supuesto, aprendimos muchas cosas, pero lo normal es que ellos hubieran seguido. Eso es lo que todos queremos, porque ya se les dio la tierra, la iban a conquistar, Dios les había dado promesa, pero ahora el Señor hace algo extraño para nosotros, para Él no, para nosotros. Y Él dice, todavía no sigan, cruzaron, pero se me van a quedar ahí quietecitos, van a hacer una pausa. Y esas pausas que Dios a veces nos pide son pausas
para recordar. Y qué bueno que comenzar un año nuevo nosotros hagamos una pequeña pausa, porque en el 2025 yo sé que hubo dificultades, yo sé que atravesamos por momentos duros, porque como seres humanos en este planeta vamos a atravesar por momentos duros. Esta no es una iglesia de prosperidad, de teología de la prosperidad, que no le hablan sino de cosas bonitas y hermosas, pero nunca lo aterrizan para decirles las palabras de Cristo: en este mundo ustedes van a tener aflicción. Aquí hay pruebas, aquí hay luchas. Por supuesto que hay momentos muy lindos, muy hermosos. Si no fuera así, ¿qué tal pues? ¿Qué tal? Dios nos da respiritos, pero hay momentos muy duros por los que tenemos que atravesar en esta tierra. Entonces, pero lo que quiero que se me enfoque ahora no es en los momentos duros del 2025. Yo lo que quiero que en este momento traiga a su memoria son todas las bendiciones que Dios le dio en el 2025. La vida misma ya es una bendición. Saben que ayer mucha gente estaba, hoy no están con nosotros. Y no doy las listas porque saben las noticias de muchas personas que hoy no están con nosotros, y eso que de los que no sabemos, ¿cierto? Entonces, la pregunta que quiero que nos hagamos todos en esta mañana como introducción es: ¿qué pasa después de un milagro? ¿Qué pasa después de que Dios actúa poderosamente en nuestra vida? ¿Qué pasa? Ahí es donde tenemos que hacer un alto en el camino, porque Josué capítulo 3 terminó con un milagro extraordinario, un milagro semejante a la apertura a abrir el Mar Rojo. Tanto es así que cuando la Biblia habla de cruzar el Jordán, siempre lo hace en paralelo y en comparación con el milagro que Dios actuó a través de Moisés cuando se abrieron las aguas del Mar Rojo. Entonces, de este milagro, cuando ya están al otro lado, Dios ahora les dice: no van a seguir adelante, no corran a conquistar la tierra todavía. Yo necesito que se detengan por un momento. Deténganse y recuerden. Y eso es lo que yo quiero, que antes de que nosotros nos metamos en este 2026 con tantas actividades, con tantas cosas, hagamos un alto en el camino. Y por eso te felicito por haber venido en esta mañana. ¿Por qué? Porque estás haciendo un alto en el camino, estás viniendo a la iglesia a escuchar palabra de Dios, a escuchar la voz de Dios para este 2026. Yo quiero que usted recuerde algo, y es que Dios conoce nuestro corazón y sabe que nosotros somos muy dados a olvidar muy rápidamente. Somos muy dados a olvidar cuando Dios hace milagros y rápido se nos olvida. Y peor aún, a veces ni siquiera le damos la suficiente gratitud al Señor por el milagro que hizo. Por eso le voy a regalar una frase que la voy a estar repitiendo a lo largo de toda la predicación, y es que lo que Dios hace en el camino se recuerda y se enseña. Entonces nos vamos a aprender esa frase: lo que Dios hace en el camino, ¿se qué? Se recuerda, ¿y qué más? Y se enseña. Bien, habiendo dicho eso, los invito, vamos a leer Josué capítulo 4, versículos 1 al 7. Josué capítulo 4, versículo 1 al 7, si nos acompañas por primera vez, aquí utilizamos la Nueva Biblia de las Américas, pero igual usted puede utilizar NBI, NBB, Reina Valera, la Reina de las Reinas. Usted puede utilizar la que quiera. Dios habla hoy. La única versión que no recomendamos mucho es la de los Testigos de Jehová. Esa sí no la recomendamos porque es una Biblia adulterada, es una Biblia cambiada, pero el resto usted puede utilizar cualquier versión para leer esta porción de Josué capítulo 4. Dice así la palabra del Señor: cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: escojan 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y ordénenles: tomen 12 piedras de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llévenlas con ustedes y colóquenlas en el lugar donde han de pasar la noche. Josué llamó a los 12 hombres que había señalado de entre los israelitas, uno de cada tribu, y Josué les dijo: pasen delante del arca del Señor su Dios al medio del Jordán, y alce cada uno una piedra sobre su hombro,
de acuerdo con el número de las tribus de los israelitas. Sea esto una señal entre ustedes, y más tarde, cuando sus hijos pregunten ¿qué significan estas piedras para ustedes?, entonces les responderán: es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ésta pasó el Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas. Así que estas piedras servirán como recuerdo a los israelitas para siempre. Que el Señor bendiga su palabra. Iglesia, quiero invitarles para que oremos nuevamente. Vamos a orar y le pedimos la bendición al Señor por esta predicación. Padre, gracias porque me permites estar aquí una segunda vez para predicar este pasaje. Ayer fue de mucha bendición para las ovejas que se reúnen el sábado a las 5 de la tarde. Señor, pero ahora también te quiero pedir por este rebaño precioso de esta mañana, que tu Espíritu Santo nos dé una sabiduría de lo alto, Señor, que nos dé una unción especial para poder entender, captar, comprender, pero sobre todo poner en práctica los principios espirituales que encontramos en Josué capítulo 4. Señor, por mi parte te pido que lo que he preparado para tu iglesia me ayudes a compartirlo con la mayor sencillez, pero también con mucha profundidad. Gracias, gracias, gracias Dios por tu respaldo y por estar con nosotros en esta mañana. Gracias por hablarnos. De antemano te decimos gracias por la enseñanza de esta mañana. Con gratitud oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, iglesia, hoy quiero que recordemos, ya que este pasaje está hablando de piedras, hablemos de piedras del año pasado, pero piedras no para hablar de algo malo, ¿cierto? Sino para hablar de cosas buenas, porque aquí las piedras tienen un símbolo, tienen una enseñanza, y es que están para recordar, son piedras para recordar. Entonces, el año pasado, cuando hablábamos de cruza tu Jordán, Dios nos habló de manera muy particular, y recuerde que el año pasado tuvimos 3 desafíos muy importantes como iglesia local, como Redil Norte. Uno de los desafíos que nos quedó el año pasado estudiando el capítulo 3 es que había que buscar más de Dios. Porque aprendimos el año pasado que antes de entrar al río Jordán, Dios también les pidió una pausa. Pero esa pausa no fue para recordar como la que vamos a ver en esta mañana, sino que esa pausa era para santificarse. Y aprendimos que cuando uno quiere milagros del Señor, cuando uno quiere que el Señor haga cosas extraordinarias en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, tenemos que prepararnos en oración y en santificación. Hicimos mucho énfasis en la importancia de limpiarnos, de purificarnos, hablando de agradar al Señor. También el año pasado tuvimos un desafío, y es que teníamos que rendirnos a las promesas del Señor. En otras palabras, apropiarnos de esas promesas lindas que el Señor nos ha hecho. Y también el año pasado tuvimos un desafío a actuar, no quedarnos estáticos, porque el problema es que a veces escuchamos palabra de Dios, Dios nos habla, pero no actuamos, no nos movemos, y la fe tiene que evidenciarse en movimiento. Yo no me puedo quedar quieto, hay que actuar. Recuerde cuando vimos que las aguas no se detuvieron hasta que ellos hasta que los sacerdotes no pusieron sus pies sobre las aguas. Solamente cuando entraron y pisaron las aguas, ahí las aguas empezaron a detener, diferente a lo que pasó con el milagro del Mar Rojo, que en ese caso hubo la oración, se golpeó con la vara y el mar se abrió y ellos pasaron. En este caso no, en este caso ellos tenían que dar un paso de fe y entrar a las aguas. Y ahí tuvimos un desafío de actuar, de hacer cosas en el 2025. Entonces, hoy en Josué capítulo 4, el Señor nos está diciendo: no sigas de largo. No vas a seguir de largo este 2026 como que si no hubiera pasado nada en el 2025. No, hay que detenernos. Por eso le puse un título a la predicación de esta mañana, y es 12 piedras cuando la fe se vuelve memoria. Por favor, me colocan la diapositiva. 12 piedras cuando la fe se vuelve memoria.
Y eso es lo que yo quiero que mire esa diapositiva, ahí tratando de mostrarles un poquito, no necesariamente fue así, pero tratando de mostrarles un poquito cuando ellos colocaron esas piedras. Entonces la fe tiene que volverse memoria. Y la frase que le dije ahora, que nos va a acompañar por toda esta predicación, es que lo que Dios hace en el camino, ¿sé qué? Se recuerda y ¿qué más? Y se enseña. Lo que Dios hace en el camino, se recuerda y se enseña. Entonces ahora sí quiero que vamos al capítulo 4 y con este contexto, con lo que hemos visto, vamos a hacernos entonces una pregunta. ¿Qué piedras de obediencia puso Dios en nuestro camino el año pasado? Es decir, ¿qué piedras tuvimos que haber levantado en obediencia para recordar? Entonces estoy utilizando esto como una metáfora. Ahora, esto fue real, fue literal. Pero ahora la aplicación para nosotros, yo no los voy a mandar ahora al río Medellín a sacar una piedra y yo, pues, por favor, vamos a sacar principios, no lo vamos a hacer literal. Entonces, por eso le estoy diciendo, el año pasado, ¿qué piedras tuvimos que haber movido? ¿Cuáles debemos levantar hoy como iglesia? Yo voy a predicar pensando en lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Pero usted va a tomar de acá también principios para su vida personal, para su vida de pareja, para su vida de familia, para su vida empresarial. Trate de extractar principios para su vida. Entonces, antes de que nos metamos en el texto, como hay personas nuevas que nos visitan en esta mañana y tengo muchos jovencitos que están aquí también escuchando la palabra, porque para ustedes hoy pues no hubo la clase porque los profesores también necesitan un descansito, entonces están en unas mini vacacioncitas para ahorita volver a retomar. Entonces quiero decirles, porque a veces los jovencitos no entienden esta palabra cuando hablamos de memorial, un memorial. Cuando hablamos de un memorial es una marca visible para recordar. Entonces esas piedras iban a servir como memorial para que Israel recordara ese milagro y nunca lo olvidara. Uno, porque cuando uno lleva ya muchos años en el evangelio, en el cristianismo, estas lecturas y estas cosas se nos van volviendo paisaje. Ay, sí, yo ya me sé eso. Ay, sí, esa historia ya me la sé. Pero venga, esto es uno de los milagros más extraordinarios que vemos en las Sagradas Escrituras. Que Dios haya hecho ese milagro en un río en la época más caudalosa, porque Dios cuando hace un milagro a Él le gusta hacerlo en grande, en grande. Era el momento donde el río estaba más caudaloso, era la época del año de más lluvia. Y en ese momento es que Dios hace un milagro espectacular y seca las aguas, las detiene para que se seque por donde ellos van a pasar. Eso es un memorial, recordar el poder de Dios, recordar cómo Dios con su poder hizo algo. Entonces un memorial, algo simbólico como colocar esas piedras, esto no es superstición, no. Esto fue algo real, Dios mismo lo mandó a hacer. Dios es un Dios de símbolos, a Él le gustan los símbolos. El problema es cuando yo vuelvo esos símbolos un fetiche, cuando yo lo vuelvo una superstición o una idolatría. Ayer predicaba y hoy vuelvo a predicar, pero yo siempre que predico, así sea la misma pasaje, nunca predico igual, porque Dios siempre me trae cosas diferentes en el momento en que estoy predicando, dependiendo del auditorio. Y aquí me trae una figura del Antiguo Testamento, cuando Dios en algún momento mandó a edificar una serpiente de bronce para que ellos miraran esa serpiente y se sanaran. Y el pueblo no entendió que eso fue algo transitorio, porque Dios quería hacer algo, y ellos después cogieron esa serpiente y la adoraron, la volvieron un fetiche. Ese es el problema con muchos de nosotros. Entonces quiero por eso hacer claridad que es un memorial, para que usted no vaya a caer en superstición y ahora se vaya para su casa a hacer un montoncito de 12 piedras y vuelva esas piedras un ídolo. Es decir, pues no ha de faltar la ovejita que haga eso, ¿cierto? No ha de faltar pero no, los del domingo no, pero los del sábado sí me tocó explicarles esto. Temor de Dios. Quiero explicarles también en esta mañana que cuando uno escucha la palabra temor de Dios, algunos creen que es pánico, que es miedo. No. Cuando la Biblia dice que hay que temer a Dios, estamos hablando de reverencia, que yo tengo que reverenciar al Señor, que yo tengo que entender el peso que tiene Dios en mi vida, lo que Él significa en mi vida, que yo no puedo comportarme de cualquier manera, porque Él es el Dios que me llamó a formar parte de su pueblo y de su familia. Por eso yo tengo que ser una persona distinta, diferente.
Eso es actuar con temor. Vivir con temor de Dios todos los días es obediencia, reverencia, santidad. Hoy voy a ser fiel a mi estilo de predicación, porque aquí somos únicos, aquí nos comemos los frijoles solo aquí, de esta manera, aunque son los mismos frijoles, pero yo acostumbro a predicar con un acrónimo que me acompaña hace muchos años, un lema, y es: ¿cómo te lo enseño? Para que siempre lo recuerdes. Los que estuvieron ayer no pueden contestar lo que voy a preguntar, porque ustedes me escucharon, sino los que están hoy apenas domingo. Usted que ya me conoce y que sabe que yo utilizo cosas para que usted recuerde siempre la predicación, ¿qué creen que es el acrónimo que voy a utilizar en esta mañana? Mire, varios lo contestaron, mire, y yo no les dije exactamente, piedras. De eso vamos a hablar en la mañana de hoy, porque cuando hablamos de piedras, Dios no solamente abre ríos, sino que Él también forma memoria en nosotros, y esas piedras es lo que Dios quiere que nosotros recordemos. Por eso voy a utilizar la palabra piedras. Cada letra va a ser un punto de la predicación de esta mañana. Así que hoy no tenemos afán, vamos a estar saliendo por ahí al mediodía de la iglesia, no hay problema con eso, ¿cierto? Ay, algunos estaban así, no, al mediodía no. Son muchas letras, pero voy a ser corto, ¿ok? Así que relájese. Entonces, aquí va la primera letra, la P. Pasen, pero no pasen de largo. Pasen, pero no pasen de largo. Vamos a refrescar la memoria. Josué 4, 1 al 3 dice: cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, el Señor le dijo a Josué: escojan 12 hombres del pueblo, uno de cada tribu, y ordénenles: tomen 12 piedras de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llévenlas con ustedes y colóquenlas en el lugar donde han de pasar la noche. Entonces, aquí tenemos que el pueblo termina de cruzar, Dios los detiene y Dios les ordena tomar piedras del lecho del Jordán, del centro. Tomar piedras. Y ahí tenían que colocar ese símbolo, ¿cierto? Ese memorial. Y esto es contracultural. Esto es contracultural porque nosotros siempre amamos, obviamente cuando estamos haciendo algo, la velocidad, y sobre todo cuando Dios nos anunció una bendición, uno quiere esa bendición ya, claro. Entonces él les dijo que les iba a dar la tierra prometida. Entonces, claro, si hubiéramos sido nosotros, créanme, seguimos de largo porque vamos rumbo a conquistar la tierra prometida. Pero no, ahora el Señor le dice: no. Antes de seguir, usted tiene que recoger evidencia, usted tiene que hacer algo, una pausa en el camino. Y en esa pausa que Dios les manda hacer, yo tengo algunas aplicaciones que voy a estar compartiendo cada punto, pero al final tengo otras aplicaciones. Entonces, si vienes por primera vez, tal vez el paso para ti de obediencia es haber venido en esta mañana, habernos acompañado en esta mañana. Puede ser el comienzo de una nueva historia para tu vida, porque muchas personas que nos acompañan por primera vez, que vienen y nos visitan, se quedan. No todos, pero muchos se quedan. Entonces este puede ser el inicio de una nueva historia para los que nos visitan por primera vez en nuestra iglesia. Si tú eres una persona que llevas pocos meses en nuestra comunidad, o que de pronto estuviste alejadito un tiempito y ahora estás regresando pensando en un nuevo año, entonces no te conformes simplemente con un momento bonito, porque si el Señor te trajo en esta mañana a unos y a otros, no fue para que escuchara un acrónimo piedras. No, si te trajo en esta mañana es porque Dios quiere hacer algo con tu vida de manera especial. Por eso, si ese eres tú, pídele al Señor en esta mañana que te dé una fe, pero una fe que dure, una fe que permanezca, una fe que te lleve a un 2026 mucho mejor que un 2025. Porque yo no quiero que usted en este momento se empiece a dar latigazos por todo lo que no hizo en el 2025 o por las cosas en que desobedeció en el 2025. Ya no estamos para eso. Ya pasó el 2025. Ahora, si no le has pedido perdón al Señor, pídele perdón en esta mañana. Pero yo quiero que nos ubiquemos al futuro y nos ubiquemos en el 2026. Hay momentos en que necesitamos un retrovisor, sí, pero hay otros momentos que ese retrovisor nos hace estrellar
por estar mirando el pasado. Entonces hoy no quiero que estemos mirando ese pasado para lo que estoy diciendo. Si usted es una persona ya muy comprometida, madura en las cosas del Señor, mucho cuidado con esto que le voy a decir, porque a veces el llevar muchos años en el evangelio nos acostumbramos a hacer cosas. Nos acostumbramos, entonces nos acostumbramos a hacer ministerio, nos acostumbramos, nosotros los pastores a veces de pronto nos podemos acostumbrar a predicar. Sí, yo ya sé predicar, yo ya sé ese bosqueo, y entonces venimos y lo hacemos de una manera profesional. Qué miedo llegar uno a esos estados. Por eso mucho cuidado con la costumbre, mucho cuidado con estar sirviendo, liderando, pero simplemente porque te acostumbraste a hacer, porque eso a veces, ¿sabe qué es lo que hace? Que permite que uno siga de largo sin detenerse a lo que Dios está haciendo en nuestra vida y sobre todo a no dar la suficiente gratitud al Señor. Bien, iglesia, la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es: ¿por qué 12 piedras? Y me voy a anticipar porque algunos vienen de contextos, yo no sé, porque no los conozco realmente, pero mucha gente que a veces nos visita por primera vez, a veces vienen de trasfondos de iglesias que han estado practicando el G12, no, de eso no les voy a hablar. Esté tranquilo, tranquila, relájese que no voy a hablar de G12, no, voy a hablar es del contexto del pasaje, voy a hablar de lo que significa en este pasaje sin imponerle significado al texto. Vamos a mirar qué significan estas 12 piedras, ¿ok? Porque ahí básicamente lo que Dios nos va a mostrar es que Él no quiere una memoria aislada, es decir, individual, particular, es una memoria colectiva, por eso habla de 12 piedras, no de una piedra. Entonces, para que entendamos un poquito eso, vamos a nuestra segunda letra de nuestro acrónimo. ¿Cuál acrónimo? Piedras, muy bien, la I. Identidad, 12 piedras para 12 tribus. Identidad, 12 piedras para 12 tribus. Leamos versículos 4 al 5, refresquemos la memoria. Josué llamó a los 12 hombres que había señalado de entre los israelitas, uno de cada tribu. Y Josué les dijo: pasen delante del arca del Señor su Dios al medio del Jordán y alce cada uno una piedra sobre su hombro, no pequeña. Si había que alzarla sobre su hombro era una piedra grande. Y dice: y alce cada uno una piedra sobre su hombro de acuerdo con el número de las tribus de los israelitas, es decir, 12 tribus, 12 piedras. Esto es un memorial comunitario. Quiero que en esta mañana se le quede eso grabadito, comunitario. Dios está diciendo: esto que hice no fue solo por Josué, por un individuo. Esto que hice fue para favorecer a mi pueblo, porque es a mi pueblo al que le di la tierra prometida. Y aquí es donde tenemos que aprender, iglesia, una verdad preciosa que encontramos acá, y es que tu historia con Dios no es solo tuya. La historia con Dios, lo que Dios hace contigo, es para que tú lo compartas con otras personas. Es para que tú lo vivas y lo celebres y lo festejes en comunidad. Y eso es lo que quiero en esta mañana hacer mucho énfasis. Cuando Dios te levanta, eso edifica a otras personas. Cuando Dios te bendice, cuando Dios hace un milagro en tu vida, eso bendice a otras personas en la iglesia. Por eso necesitamos la iglesia del Señor. Si no necesitáramos la iglesia del Señor, le diríamos: quédate en casita, y le mandamos un video y usted acostadito en la cama con crispetas y qué sé yo, ahí, o un tamal con chocolate, ahí usted puede estar viendo televisión, qué sé yo, y ve la predicación, y es más, le mandamos el QR. No, iglesia, eso no es iglesia. Necesitamos la iglesia del Señor aquí donde estamos nosotros. Hay gente en nuestro redil que a veces ha vivido algún tiempo, no sé, de pronto vienes de otros contextos, de otras iglesias, y tú vives el evangelio en modo solo yo, en modo individual. No, lo siento, tú no puedes vivir el evangelio en modo individual. Tú tienes que vivir el evangelio en modo comunitario. Y ahí es donde a veces choca un poquito, cuando de pronto no tenemos esas personalidades, cuando a veces tenemos ciertas personalidades donde nos gusta estar más solitos.
Dios no nos va a cambiar, así nos creó y así, y no estoy diciendo que lo uno sea malo o lo otro sea bueno, pero nosotros tenemos que participar de la comunidad. Usted tiene que hacer parte de la comunidad. Usted no se puede aislar de la comunidad porque Dios está formando, es un pueblo, no individuos. Por eso Dios va a seguir añadiendo personas a nuestra iglesia y a todas las iglesias en el mundo, y hasta que no se conforme la familia de Dios, Cristo no va a volver por segunda vez. Él está conformando una familia, y a esa familia de Dios la está llevando a iglesias locales, y esta es una iglesia local llamada Redil Norte. Redil Norte. Entonces, aquí un pueblo con memoria compartida es decirle que tu victoria no es para presumir cuando Dios haga milagros, es para edificar a otras personas. Por eso este año es un año donde vamos a hacer mucho énfasis en testificar. Es eso, que tú puedas acompañar a otras personas. Tu testimonio no es para guardarlo, tu testimonio es para fortalecer a otras personas. Y Dios lo lleva aún todavía mucho más lejos, y entonces nos está diciendo en este pasaje no solo memoria comunitaria, sino que tiene que ser una memoria transferible, una memoria que yo la transfiera a otras generaciones. Y aquí es donde tenemos que seguir entonces a nuestra siguiente letra, que nos va a hablar de eso, y la siguiente letra es la E. Enseña a tus hijos. El memorial tiene destinatario. Entonces, el primer destinatario en este pasaje, Josué capítulo 4, para transferir, para enseñar a otros, el primer contexto en Josué 4 son los hijos. Bien interesante eso. Después obviamente que siguen otras personas. Vamos a leer versículos 6 y versículo 7. Dice: sea esto una señal entre ustedes, y más tarde cuando sus hijos pregunten: ¿qué significan estas piedras para ustedes? Entonces les responderán: es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ésta pasó el Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas. Así que estas piedras servirán como recuerdo a los israelitas para siempre. Yo sé que algunos ya se estarán preguntando: pero ¿cómo así, Renzo? ¿Y cómo van a preguntar si fueron piedras en el centro del río y después el río se volvió a llenar? Y entonces, ¿quién iba a ver esas piedras? No, lo que pasa es que yo no leí todo el capítulo porque era muy largo. Pero como yo sé que todos ustedes se leen la Biblia completica todos los años, entonces yo sé que usted ya se ha leído Josué 4 muchas veces y se lo sabe casi que de memoria. Entonces yo no lo leí, y usted sabe que en Josué capítulo 4 más adelante no solamente fueron las piedras en el centro del río, sino que ellos también tuvieron que coger otra vez 12 piedras y llevarlas a Gilgal. Y allá, ahí sí era un lugar visible, y ahí sí los hijos podían ver ese monumento, ese memorial. Entonces Dios dice: cuando tus hijos pregunten. ¿Sabe qué es lo que está pasando acá? Dios está preparando una conversación futura en casa. Qué cosa tan linda. Las cosas de Dios, donde primero se hablan, es en la casa. La fe cristiana no es para vivirla el fin de semana en la iglesia. La fe cristiana es para vivirla todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, en la casita. ¿Y sabe cómo empieza? Con nuestros hijitos. Si usted no tiene hijos, con los sobrinos, qué sé yo, con la familia, con los parientes. Ahí es donde uno tiene que empezar a hablar de la fe. La fe que no se cuenta, la fe que no se habla, se enfría cuando usted no transmite la fe a otras personas. Porque aquí hablamos de familia, hablamos de parientes, hablamos de amigos, hablamos de compañeros de trabajo, hablamos de compañeros de estudio. El círculo de relaciones, tenemos varios círculos de relaciones, todos los que estamos acá. Yo tengo que compartir mi fe inicialmente con ese círculo de relaciones. Inicialmente eso es lo que tengo que hacer. Y entonces lo que Dios me está diciendo aquí en la palabra es que yo tengo que hablar con otras personas de lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi iglesia, en mi hogar, en mi familia. La fe que no se enseña se corta, se enfría. Por eso hay muchas personas que están muy apagados espiritualmente, es porque viven la fe en modo individual. No hablan, no comparten lo que Dios hace. Imagínese una escena, un niño tocando las piedras y preguntándole
al papá y a la mamá, ¿y esto qué significa? ¿Por qué ese montón de piedras ahí? Y usted se imagina a un papá y dice, no, es que era por adorno. No, por adorno no. Ahí era una oportunidad muy linda para empezarle a decir a ese hijito, a esa hijita, y decirle cómo Dios abrió un camino nuevo atravesando el río Jordán. Y eso es lo que tú tienes que hacer, hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué hizo Dios en el 2025 en tu vida? Muchas cosas, yo sé, y Dios está esperando que tú las compartas con otras personas, decirle a otros cómo Dios abrió camino donde no lo había, como la canción, ¿cierto? Y que Dios fue fiel con usted en el 2025. ¿Para cuántos el Señor fue fiel en el 2025? Gloria a Dios, 99 personas. La fe no empieza con pórtate mejor, como lo hacen algunas iglesias legalistas, algunas iglesias que no enfatizan sino no haga esto, no haga aquello, no haga lo otro, no enfatizan esto que estoy hablando en esta mañana, porque para ellos la espiritualidad es no haga, no se ponga, no coma, prohibiciones, cuando la espiritualidad empieza es obedeciendo al Señor en lo que Él quiere que yo comparta con otras personas. Algunos se creen muy espirituales porque por fuera aparentan ser diferentes, pero no son diferentes para nada porque no están hablando de Dios, no están compartiendo la gloria de Dios. Tu testimonio, escúcheme, a veces la gente se complica la vida y piensa que testificar de Dios, que hablar de Dios es una cosa complicada, que usted tiene que ir al seminario, que tiene que recibir un título de yo no sé qué. No, hablar de Dios es muy sencillo. Haga lo que hizo ese ciego cuando el Señor le sanó y vienen los líderes religiosos a tratar de investigar porque querían acusar a Jesús de algo por haberlo sanado en día de reposo, en día de descanso, y entonces ese ciego dijo, yo no sé, lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. Ese es un testimonio sencillo. Usted no tiene que complicarse la vida. Hable de lo que Dios ha hecho en tu vida. No necesitas palabras bonitas, solo la verdad. Hable la verdad. Diga, en el 2025 Dios hizo en mi vida esto y esto y esto. Hable con la gente y dígale, y me estoy reuniendo en una iglesia donde me enseñan a agradar a Dios, donde me enseñan a crecer espiritualmente. Te invito a la iglesia que queda al frente del nuevo Consejo de Bello, carrera 50, número 5270, segundo piso. Y si no puedes subir las escaleras, te ayudo a subir. Sí me estoy comunicando, iglesia. Tú tienes que, lo que Dios ha hecho, tienes que convertirlo en un discipulado para tu vida. ¿Cómo así, Renzo, que un discipulado? Sí, no solo cuenta historias, no solamente hable de lo que Dios hizo, sino que acompañe a otras personas. Ayúdeles a crecer espiritualmente, porque esto es todo un peregrinaje. Estamos en modo no individual, sino en modo comunitario. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, cuando llegue esa pregunta, ¿qué significan esas piedras? Porque a usted le van a preguntar muchas cosas, sus hijos. No necesariamente piedras, esto es una metáfora, pero le van a preguntar cosas de su fe. Papi, mami, ¿por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? ¿Cierto? ¿Y ustedes por qué esto? Y a veces nos preguntan cosas difíciles. Y ahí es donde tenemos que estar preparados para responder. Dios no manda que respondamos solamente con emoción, sino con claridad, con sencillez. Y ahí es donde tenemos que aprender a comunicar la palabra de Dios de manera sencilla. No compliquemos esto. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a seguir con nuestro acrónimo porque vamos a seguir aprendiendo. ¿Y cuál letra sigue? La D. Declara el hecho. Dios lo hizo. Ahí voy a explicar precisamente lo que acabamos de mencionar. Ahora, unos versículos que no leímos al comienzo, vamos a leerlos algunos ahora. Vamos a leer versículo 22 y 23, porque aquí vuelve a aparecer el propósito y sobre todo qué había que hacer con los hijos. Miren lo que dice acá. Ustedes se lo explicarán a sus hijos y les dirán, Israel cruzó este Jordán en tierra seca, porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que pasaron, tal como el Señor había hecho al Mar Rojo, el cual Él secó delante de nosotros hasta que pasamos. Entonces, la respuesta es bien concreta. Cuando se nos pregunten, hay que responder de manera concreta. Israel cruzó este Jordán en tierra seca.
Hijito, esto es un recuerdo, es un memorial, porque en el 2025 Dios hizo esto y esto en nuestra vida. En el área financiera, en el área familiar, en el área espiritual, en el área emocional, qué sé yo, en todas las áreas de nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que aprender, cómo responder. La respuesta tiene que ser concreta, y para mí esto es algo maravilloso, porque básicamente lo que estamos hablando es que yo no comparto solamente cuando hay emoción, cuando hay... No. Esas piedras iban a estar ahí por generaciones. Y los que les toca experimentar el milagro en vivo y en directo, claro que hay más emoción. Pero esos hijos después no les iba a tocar pasar el Jordán. No estaban en ese estado emocional. Uy, sí, las aguas se abrieron. No lo vieron. Pero había que explicarles verdad, palabra de Dios. Eso fue verdad, eso ocurrió. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Nosotros tenemos que aprender a vivir en memorial, es decir, en recordar, en dar gracias a Dios, pero no solamente cuando estamos emocionados. Por eso siempre tenemos que estar permanentemente dándole gracias al Señor. La fe bíblica no depende de lo que yo siento, sino de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y ese es el peligro de algunos creyentes, de algunas iglesias evangélicas en el día de hoy, que son muy emocionales. Yo no estoy en contra de eso, me gustan las emociones. Esta es una iglesia que cree en la parte emocional también, pero usted no puede vivir la vida cristiana basada en emociones. Usted tiene que vivir la vida cristiana basada es en la verdad, en la palabra del Señor, porque van a haber temporadas en nuestra vida que uno no siente nada en las cosas espirituales. Si usted es como yo, porque puede ser que usted ya está en un nivel superior y ya le está saliendo las protuberancias acá para las alas, pero si usted es como yo, hay momentos en que uno ni ganas de orar le da, no hay ganas de leer la Biblia. Hay momentos, qué pena con los nuevos que nos visitan, que a mí ni ganas me da de venir a predicar. Y yo diría, ay, ¿yo a quién le delego la predicación? No, pues ya está muy tarde. Iglesia, hay temporadas en que uno está bajito, pero ahí es donde tenemos que aprender a vivir en la verdad y caminar en la verdad, no basado en emociones, sino en la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que hay que seguir adelante, que hay que seguir adelante, que no me deje de congregar, así sienta o no sienta venir a la iglesia. Eso pasa como el enfermito. El que está muy enfermito no le da ganas de comer, pero se tiene que tomar la sopita, porque necesita coger fuercitas para seguir adelante. ¿Saben lo que hacemos con los enfermitos en la casa? Mi amor, yo sé que no hay apetito, pero cuando hacía yo con los niños, cuando estaban pequeñitos, yo cogía la cuchara, el avioncito, y cogía el avioncito en la cucharita y le daba la cucharita. Así tenemos que hacer muchas veces, seguir adelante aunque no hay ganas de hacerlo. Y algunos de pronto vinieron en esta mañana casi que por inercia, pero te felicito por haber venido, aunque lo hiciste por inercia, porque en ese proceso Dios vuelve y nos ¿qué? Vuelve y nos levanta. El problema es cuando ese carboncito, ese leño, lo sacamos y lo aislamos y se apaga. No, ese leñito tiene que estar ahí, aunque usted no lo vea encendido, pero llega un momento en que en que se enciende. El corazón se estabiliza cuando deja de vivir de sensaciones y de emociones y vuelve a vivir de certezas. Eso es lo que a mí me permite seguir adelante en medio de crisis y en medio de problemas y dificultades, porque yo vivo es en la verdad, yo no vivo por emociones. Y aprendí eso hace mucho rato en mi vida. Iglesia, yo quiero que nos detengamos acá un momentico, porque algunos cruzaron el Jordán ahorita en el 2025, pero todavía hay cositas ahí que de pronto usted no se ha detenido, de pronto no le ha dado gracias a Dios lo suficiente, y yo te quiero invitar en esta mañana para que ahí donde estás, un momentico, porque al final vamos a orar otra vez, pero si lo puede hacer, cierra tus ojos un momentico nomás, y vamos a hacer una oración. Y dígale al Señor que traigas a tu mente, dígale, trae a mi mente, Señor, esos milagros maravillosos del 2025, porque yo te quiero dar gracias en esta mañana. Dígale, Espíritu Santo, recuerda, Señor, trae a mi memoria ese milagro fantástico del 2025. Trae a mi mente un hecho de tu fidelidad que de pronto yo olvidé, pasé de largo y no me detuve a darte gracias.
Y ahí también dile al Señor, dile: Padre, perdóname por haber pasado de largo y no haberte dado gracias lo suficiente por el milagro o los milagros del 2025. Hoy me detengo, Señor, y hago una pausa en el camino para recordar lo fiel que tú fuiste conmigo el año pasado. Gracias, Señor. Hoy te doy gracias por tu fidelidad, por los milagros que hiciste en mi vida, en mi familia, en mi hogar. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, quiero que ahora veamos el propósito final, porque Dios revela por qué nos manda a recordar. Y nos lo va a explicar con las letras que le voy a hablar a continuación. La R, me gusta mucho la R. A mí la R me fascina porque es R de Redil Norte y R de Renzo. Entonces me gusta la R por todos lados, ¿cierto? R, recuerda para temer. Recuerda para temer. Memoria que produce reverencia. Por eso al comienzo tuve que explicarles qué era temor. Temor es reverencia. Y vamos a leer el versículo 24 de Josué 4. Para que todo, ahí está el para qué, es propósito. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que ustedes teman al Señor su Dios para siempre. Entonces, había que sí explicarle a los hijos, claro que sí, Dios quiere que la memoria se enseñe, se transfiera, pero ahora hay un propósito de esas 12 piedras, de ese montón en Gilgal. Esas piedras tenían doble propósito: que otros conocieran la mano poderosa del Señor, que cuando vieran esas piedras recordaran cómo Dios secó las aguas del Jordán y cómo ellos pasaron por tierra seca. Eso es lo que el Señor quiere, que todos los pueblos conozcan. Y el segundo propósito es que el pueblo tema al Señor para siempre, que siempre tema al Señor. Y aquí es donde enfatizo lo de esta mañana: recordar bien produce reverencia, olvidar produce liviandad, olvidar las cosas de Dios nos lleva a actuar de manera indiferente con Dios, casi que de una manera como si no fuéramos familia de Dios, como extraños y alejados de Dios. Cuando tú olvidas, te vuelves casual con Dios. Casual es: sí, las cosas de Dios, ya te acostumbraste a las cosas de Dios, ya no hay muchos deseos de agradar a Dios. Es más, se peca y ya no se siente nada. ¿Por qué? Porque tienes la conciencia cauterizada de tanto pecar. Y ese es el problema, que Dios ahora nos quiere llevar a un año nuevo, pero un año de mucha reverencia, de mucho temor, que vivamos no asustados, no miedosos, no llenos de pánico, sino conscientes de la presencia del Señor. Que desde que yo me levanto hasta que me acuesto, Dios está conmigo. Está presente en donde quiera que yo vaya. Eso es andar en reverencia. Eso es caminar despierto espiritualmente, sabiendo que Dios está presente en todo lugar en donde yo esté. Eso tiene peso real en nuestra vida, iglesia. Y ahí es donde yo necesito que ustedes y yo pensemos: ¿qué estamos nosotros haciendo? ¿Nuestra voluntad realmente está rendida a las cosas del Señor? Porque si mi voluntad no está rendida a las cosas del Señor, Dios no gobierna en mi vida. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Cristo: Cristo, que tú seas el centro de mi vida? Yo empecé el año desafiando a la iglesia para que Cristo fuera el centro de nuestra vida. Y los que aceptaron el mentoreo que yo me ofrecí para darles, los pocos que aceptaron, les mandé también esta semana una dinámica muy interesante para que usted creciera más espiritualmente. Porque estoy muy empecinado este año en ayudarles a los que quieran a que crezcan espiritualmente. Por eso tenemos que preguntarnos en la mañana de hoy: las decisiones que yo he estado tomando últimamente, ¿estoy dejando que Dios gobierne mi vida? ¿Dios realmente es importante como para decirle: Señor, ¿qué piensas de esta decisión? O usted es de los que toma decisiones y después le dice al Señor: ¿qué piensa? Así no es.
cómo usaste el dinero el año pasado, de qué hablaste el año pasado, cómo viviste la agenda, cómo funcionaste con tu agenda, cómo fuiste el trato con tu familia el año pasado, tu testimonio, tu pureza, cómo fue en el 2025. Porque ahora el Señor nos está llevando a que nosotros vivamos con mucha conciencia de su presencia en nuestra vida. Yo espero que Dios no se haya vuelto casual para tu vida y que Dios sea lo más importante en este 2026. Por favor, mientras yo me refresco la garganta, pregúntele a la persona que está al lado suyo, dígale, ¿cómo vamos con la predicación? Muy bien, la pregunta es, ¿cómo aterrizamos esto? Antes de avanzar, ustedes al final van a recibir esta tarjeta, todos al final. ¿Están conmigo? Vamos a aterrizar este sermón, esta predicación, esta homilía, esta conferencia, como usted quiera llamarlo. Pero voy a entregar esto, una tarjetica, donde está aquí recordando la fidelidad de Dios del 2025. Y por detrás hay 12 días, día 1, día 2, día 3, para que usted coloque ahí una frasecita, hoy agradezco por, y piense en el 2025. Entonces va a tener 12 días de manera simbólica para que recordemos este sermón de 12 piedras, para que usted entonces llene esta tarjetica, por favor. Si no la va a usar, no la lleve. Pero si usted quiere realmente hacer esto, al final llévese la tarjeta, porque queremos acompañarte este año con cosas prácticas para que vivamos nuestra fe. Bien, iglesia, vamos a la siguiente letra para que aterricemos este sermón. Y la letra A, altar práctico, ponle forma a tu recuerdo. Altar práctico, ponle forma a tu recuerdo. Vamos para el versículo 19 y versículo 20. Y dice así la palabra del Señor. El pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y aquellas 12 piedras que habían sacado del Jordán, Josué las erigió en Gilgal. Así que hay dos montones de 12 piedras. Uno quedó en el centro del río, ese solamente lo ve Dios. El que está en el fondo de ese lo ve Dios. Pero los otros están en Gilgal, para la vista de las nuevas generaciones y de los otros pueblos, para que cuando vieran esas piedras recordaran a Yahvé de los ejércitos, porque todos esos pueblos estaban aterrados de cómo Dios secó las aguas del Jordán. Estaban aterrados, para que después sigamos leyendo la historia de Josué. Los pueblos alrededor estaban aterrados, se llenaron de pánico. Y por eso yo tengo que hablarle a otras personas, no para que se llenen de pánico, pero para hablarles del poder de Dios, ese poder de Dios que nos acompaña, y que nuestro Dios es el Dios de dioses. Él es el creador de los cielos y la tierra, el todopoderoso, no el poderoso, el todopoderoso. Entonces ellos levantan piedras en Gilgal, algo visible, algo tangible, y aquí es donde nosotros tenemos que hacer cosas tangibles este 2026. Cosas tangibles para poder hablarle a otros. El año pasado nosotros le dimos forma un poquito a estos desafíos, y nosotros el año pasado dijimos que íbamos a estar compartiendo las reuniones Remar. Pues bien, vamos a aterrizar muchas cosas que las dejamos en el camino o que de pronto no las hicimos muy seguido. Este 2025, no, yo no he olvidado los desafíos del 2025. Este 2026 tenemos que retomarlos. Entonces vamos a hacer varias reuniones Remar. La palabra remar es que el desafío del año pasado es que para sacar la iglesia adelante teníamos que remar juntos, comunidad, y lo utilicé como una metáfora. La palabra remar es un acrónimo, reunión de entrenamiento de ministros actualizados del redil. Entonces, con ese remar
Vamos a tener reuniones con el liderazgo de la iglesia, reuniones muy especiales donde toco tópicos y cosas que no le hablo a los demás, sino solamente a ese grupo de líderes. Esa es una reunión para alinear el corazón, comunicar objetivos, inspirar compromiso, orar, ministrar. Porque aquí obviamente yo no puedo atender a todos por igual. De acuerdo a tu compromiso, así también es nuestro compromiso con ustedes. Espero no haber ofendido a nadie con eso. Pero así es, Jesús no se dedicó a todo mundo. Él se dedicó a un grupo de personas muy particular, los comprometidos. Habían unos 70, 72, habían unos 12 y había unos 3. Entonces, él no se dedicó a todo mundo. Y así voy a hacer yo en este 2026 y por los años que siguen. Yo no me voy a dedicar a todo mundo, sino a los que realmente quieren salir adelante, que quieren que Dios haga cosas grandes en su vida. A ustedes me les voy a dedicar. También tenemos que retomar algo, iglesia, y es que aquí tenemos algo para recordar, para que siempre nos esté refrescando memoria de que hay que crecer espiritualmente, y es que en nuestra iglesia tenemos una ruta de crecimiento muy clara, y en esa ruta de crecimiento que nosotros tenemos acá cosas como las clases, que son unos seminarios taller que damos muy básicos. Cada taller de esos dura 2 mesecitos. Escúcheme, si usted viene de otra iglesia, esta es una iglesia que está estructurada como una universidad. Aquí le damos muchos cursos y el uno tiene que ver con el otro, y también hay prerequisitos y muchas cosas, ¿sí? La inscripción solamente te vale 3.999.000. No, la inscripción ahora es gratis y el curso es gratis. Membresía, descubriendo mi membresía en Redil Norte. Ese curso lo doy yo, es la primera clase. Y es una clase que si nos visitas por primera, segunda, tercera vez, te animo ya. Y algunos dirán, pero Renzo, y siempre, sí, yo siempre voy a seguir diciendo lo mismo hasta que usted se haga miembro. Y les estoy mirando a todos porque algunos dirán, me las está echando a mí. No, a nadie se las estoy echando. No, te estoy animando es a que te comprometas este año 2026. Entonces esa clase de membresía es como una inducción que yo te doy, donde te hablo quiénes somos, en qué creemos, cómo nos comemos los frijoles en este lugar. Ahí es donde usted entiende que esta es una iglesia de línea media. Ya todos aquí saben que es una iglesia de línea media, ¿sí o no? Esta es una iglesia que ni es ni tan, ni muy. Esta es una iglesia que si nos viene y nos visita un pentecostal, un carismático que viene de esas iglesias de danza, de gritos y todo, aquí no se va a sentir tan mal porque algo de eso hacemos en esta iglesia, algo de eso. Pero si usted viene también de una iglesia de esas calmaditas, que ni levantan una manito, que no se escucha ni una mosquita por ahí, nada, muy quietecitas, no se va a sentir tan mal porque aquí no somos tan bullosos. Entonces, línea media, ni tan, ni muy. A propósito, hemos creado esta iglesia de esa manera. Nos identificamos como una iglesia carismática, pero con C pequeña. Con eso estamos diciendo que no nos gustan los excesos. Pero si quieres saber más, inscríbase al curso de membresía, porque son 2 meses donde dialogamos, charlamos, tomamos cafecito y a veces por ahí de pronto hasta un buñuelo se atraviesa. ¿Estamos? Pregúntele al que está al lado suyo, dígale, ¿ya viste membresía? Pregúntale, ¿ya te anotaste? Pregúntale, no me mire, ¿te anotaste? Vea, yo he tenido personas acá, por decir algo, voy a colocarles un ejemplo. Este curso de membresía arranca, ¿cuándo arranca? Primer domingo de febrero, pero yo he tenido personas que nos visitan por primera vez y hoy es domingo y hoy arrancamos la clase y hoy se inscriben. Y a los 2-3 meses ya terminaron el curso. Pero también tengo personas que llevan aquí 5-7 años y no se han hecho miembros. Te estamos esperando con los brazos abiertos. Siga viniendo, no te sientas obligado. De verdad te lo voy a decir con amor. No te sientas obligado a nada en esta iglesia. Que a mí no me gusta que usted se sienta obligado a nada. El día que tú quieras tomar el curso de membresía, hágalo con libertad. Pero no porque te estamos aquí obligando a nada, sino que realmente tú digas, yo necesito ese curso de membresía. O al menos voy a tomarlo y al final usted toma la decisión si se hace miembro o no. Es que aquí es así. Yo he tenido personas que terminan el curso y dicen, no, esta no es la iglesia para mí. Yo le digo, y hasta le recomiendo otras iglesias. Y hasta le doy nombre propio, le digo, usted encaja muy bien en esta iglesia. Y le doy el nombre y le doy la dirección para que vaya. ¿Sí? ¿Me comunico? Ok. Bueno, iglesia, yo quiero que ustedes
yo no sé si recibieron este papelito, y si no, ahorita al final lo va a retomar. Este es otra hojita que queremos que usted la tome ahorita al final, y es donde usted necesito que me coloque su nombre, teléfono, todo lo que dice ahí, por favor, me lo va a marcar, porque aquí está para que usted diga qué quiere hacer ahora rápido este año 2026. Ser un anfitrión de un grupo pequeño, qué sé yo, tomar el curso de membresía o de madurez, porque usted ya vio membresía y sigue a la segunda clase, que es madurez, o a la tercera clase, que es misión, o a la cuarta clase, que es ministerio. Entonces ahí debe de poner la casillita. Si usted necesita un discipulado, pone la casillita. Si necesita una consejería urgente, pone la casillita, pero necesito que haga algo. Si se quiere bautizar, ponga la casillita, pero necesitamos tangible, haga algo, acción, por favor, acción, no nos quedemos tan pasivos. Y ahí yo le voy a hacer un desafío en la mañana de hoy. Necesitamos 20 hogares, 20 anfitriones que abran sus casas y que digan: yo quiero que en mi casa haya un grupo pequeño, lo que en otras iglesias llaman células, lo que en otras iglesias llaman grupos de conexión, lo que en otras iglesias llaman grupos familiares. Nosotros los llamamos grupos pequeños saludables, GPS. Grupos pequeños saludables. Ser uno de los 20 que va a abrir su casa para que tengamos un grupo. Pero también puede pasar que usted no puede abrir su casa, pero usted sí dice: yo quiero ir a una casa nueva y dar el grupo pequeño. Si es así, también anótese: yo quiero ser un facilitador de un grupo pequeño. Iglesia, eso es Gilgal. Gilgal es algo visible. Gilgal es cuando hacemos cosas tangibles, que se vean. Y eso es lo que queremos ver en este 2026, que se note que usted está creciendo. Porque si usted no toma pasos de acción, yo ¿cómo voy a saber si usted está creciendo espiritualmente? Cuando tú tomas la decisión de bautizarte, yo digo: oh, gloria a Dios, ya dio el primer pasito. Cuando tú tomas la decisión de hacerte miembro, yo digo: gloria a Dios, ya dio otro pasito más. Y yo me alegro tanto cuando lo veo crecer. Aquí hay personitas en esta iglesia que llegaron y en menos de un año ya estaban formando parte del liderazgo, del ministerio de la iglesia. ¿Por qué? Porque esta iglesia ni tan ni muy, aquí no te vamos a eternizar. Si tú vienes de otra iglesia, así seas pastor, aquí no te ponemos ni a predicar ni a nada, hasta que no pases el proceso, hasta que no veas todas las clases. ¿Ok? Entonces aquí necesitamos que cada quien viva su proceso, pero necesitamos que usted sea obediente y que dé pasos de acción. Muy bien, iglesia, vamos entonces a mirar cómo termina este capítulo 4. Vamos entonces a seguir adelante y nos queda faltando solamente una letra. Y algunos dirán: uy, no, créame que ese sermón yo creo que sí se va a ir hasta el mediodía. No, sí ve, facilito, ya terminé, no, pero sí estoy en la última letra. La S, señal para otros. Tu historia también es misión. Y con eso es para reforzar lo que acabé de mencionar, el desafío que acabo de hacerles. Lo voy a volver a redondear. Josué capítulo 4, versículo 24. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que ustedes teman al Señor su Dios para siempre. Quiero enfatizar lo que dice: que todos los pueblos de la tierra te conozcan. Hablemos para nosotros, Redil Norte. Nosotros estamos en esta ciudad llamada Bello. Dios quiere que nosotros hagamos presencia en esta ciudad. Dios quiere que nosotros hagamos presencia en todas las comunas de Bello, en todos los barrios de Bello, en todas las unidades cerradas de Bello. Pero para eso necesitamos hombres y mujeres disponibles, listos, listas, para decir: yo voy, para decir como Isaías: heme aquí, envíame a mí. Eso es lo que necesitamos, personas de acción, personas que digan: sí, lo voy a hacer, porque es la única manera que vamos a sacar esta iglesia adelante. Si vienes de otra iglesia evangélica y allá estuviste muy involucrado en liderazgo, pero de pronto quedaste tan saturado, aporreado, herido, te vamos a entender. Tómate tu tiempo, pero voy a hablar con los que están en nuestra iglesia hace mucho tiempo. Yo creo que para ustedes es el momento que ya se levante, es el momento que ya diga: yo he postergado mucho esto, ahora sí voy a tomar esa bandera y voy a ser un facilitador de un grupo pequeño, o voy a abrir las puertas de mi casa para un grupo pequeño. Iglesia, cuando una casa se abre,
alguien va a conocer de Jesús en esa casa. Qué lindo cuando tú eres un instrumento de bendición para que otros conozcan. Yo sueño con que en todas las unidades cerradas de Bello haya un grupo pequeño saludable de Redil Norte. Yo sueño con eso, iglesia, de verdad, yo sueño con eso. Por eso tenemos una metica, y digo metica porque es tan pequeña, pero no hemos podido con esa meta ni tan pequeña. Necesitamos 20 grupos nuevos, 20, en este momento tenemos 25 grupos. No hemos podido pasar de ahí, iglesia. Necesitamos 20 grupos nuevos. ¿Para qué? Para poder hacer más presencia en esta ciudad. Cuando alguien toma la decisión, como la van a hacer muchos ahora allá en esas mesitas que van a encontrar al final, y diga: anóteme para hacer la clase de membresía. Cuando alguien entra a membresía, alguien se afirma en la familia de la fe. Y ahí es donde vemos cómo la iglesia va creciendo en compromiso. Cuando alguien entra al servicio, se vuelve un ministro, una ministra de la iglesia se fortalece, el cuerpo se fortalece, Redil Norte se fortalece. Por eso, iglesia, las piedras no son una simple decoración. Las piedras en Josué 4 es un símbolo de misión, y a eso nos quiere llevar el Señor en este 2026. Iglesia, preparémonos para que tengamos un buen tiempo de oración en esta mañana. Y quiero, antes de orar, iglesia, uno no puede leer Josué 4 sin mirar a Jesucristo. Porque si bien es cierto, he estado contando la historia de lo que pasó con el pueblo de Israel. Ya sabemos que el arca estaba al centro del río y ahí están pasando, ellos llevaban el arca, ¿cierto? Pero iglesia, esa era la señal de la presencia de Dios entre ellos. Ya ahora en el Nuevo Testamento, usted y yo que hacemos parte de la iglesia, recuerde que Juan capítulo 1 dice que Dios bajó del cielo e hizo una tienda de campaña entre nosotros, utilizando el lenguaje del Antiguo Testamento. Se tabernaculizó, dice la palabra del Señor, hablando de Cristo, el Dios que se hizo carne. Ahora Cristo está en medio de nosotros. En el Antiguo Testamento se puso el arca en el centro. Ahora Dios ha colocado a Cristo en el centro. Jesús es el Emanuel. Jesús es el Dios con nosotros. Él es el Dios con nosotros. Israel cruzó el Jordán en seco, pero nosotros, Dios nos ha permitido algo más profundo. Hemos podido atravesar ese río de pecado, porque Cristo nos perdonó, nos limpió, nos quitó la culpa, nos libró de la muerte espiritual. Y eso es lo más importante para nosotros. Cristo hizo lo impensable. Él no se quedó mirándonos desde la orilla, sino que Él entró por nosotros. Él se sacrificó por nosotros. Él murió por nosotros. Por eso para nosotros la cruz es un memorial. Cuando tú vienes a la iglesia y ves esta cruz aquí que tenemos, no es pequeña. La hicimos a propósito, una cruz grande, no para adorarla, no para volverla fetiche, no para que tú vengas y la toques, para que Él te dé una bendición. No, esa es una madera como cualquiera, pero es un símbolo cuando la vemos. Es el símbolo, es el memorial supremo de que Cristo murió por nosotros. Iglesia, si vienes por primera vez, quizá no sabes muchas cosas de Dios, pero yo te invito a que hagas una oración sincera en esta mañana, que le digas al Señor: muéstrate a mí, sé real, yo quiero conocerte, Señor, yo quiero conocerte. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, al final llenas la hojita, ahorita no. Este es un momento para orar. Iglesia, por favor, cierra tus ojos, vamos a orar. Ahorita llena la tarjetica. Que le puedas decir al Señor en esta mañana: yo voy a levantar una piedra y la voy a llevar a Gilgal. Estoy hablando metafóricamente. Es decir, hay que hacer algo, una evidencia. Puede ser que te anotes para la clase de bautismo, que te anotes para la clase de membresía, que te anotes para que tu casa sea un lugar donde se dé un grupo pequeño, que tú seas un anfitrión, una anfitriona. ¿Qué te está pidiendo el Señor? ¿Cortar con algún pecado?
algún mal hábito, un vicio, retomar otra vez la vida espiritual. Pero que le digas al Señor en esta mañana: yo quiero levantar memorial, un recordatorio. Señor, yo te presento en esta mañana a cada persona de nuestra iglesia. Por quienes vienen por primera vez, yo te pido, Señor, que te reveles con mucha misericordia a sus vidas. Tráeles mucha luz para decisiones que tienen que tomar. Si hay heridas y vienen aporreados de algunas iglesias, trae consuelo a sus vidas. Si hay carga, Señor, trae descanso para ellos. Que hoy puedan decir con honestidad: Dios, muéstrate a mí, sáname, Señor. Habla con el Señor, habla con el Señor en esta mañana. Los que de pronto estaban alejaditos o por X o Y razón no habían vuelto a la iglesia y se quieren volver a conectar con nosotros, dígale al Señor en esta mañana: aquí estoy, Señor, quiero levantar esta piedra como un testimonio sencillo de tu fidelidad. Yo quiero tomar hoy el compromiso de no faltar a mis reuniones, de venir cada 8 días a la iglesia. Yo quiero retomar el proceso de capacitación, no lo voy a abandonar, lo voy a retomar, Señor. Eso para ti es levantar una piedra y colocarla en Gilgal. Para los que son maduros en la fe, que en esta mañana le puedan decir: Señor, renueva el temor por ti, un temor santo, que cada día viva con la conciencia de que tú estás a mi lado, que tú me acompañas desde que yo me levanto hasta que me acuesto. Señor, yo quiero volver a ese tiempo del primer amor. Devuelve ese primer amor. Quiero volver al primer amor, Señor. Y ayúdame a ser fiel, sobre todo para compartir de mi fe con mis seres queridos, con mi familia. Si tengo hijos, con mis hijitos, con mis sobrinos, con mis nietecitos, con mis parientes, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. Señor, gracias porque tú has sido fiel con nosotros en el 2025. Te volvemos a colocar delante de ti este 2026. Que tu fidelidad nos siga acompañando. Gracias, Señor. Colocamos las metas, los proyectos de Redil Norte para este 2026. Ayúdanos a seguir creciendo en la visión celular, pero sobre todo grupos pequeños, saludables. Esos pequeños rebaños donde la gente va a ser pastoreada, alimentada, cuidada, sanada. Ayúdanos, Señor, a llevar esta iglesia adelante y que hagamos presencia en todos los barrios, en todas las unidades de este municipio. Ahora, este cántico que queremos entonar a continuación es una oración cantada para ti, Señor. Recíbela en tu trono de gracia. Iglesia, acompáñanos y adoremos con todo nuestro corazón al Señor en esta mañana.